El eco de los desaparecidos. Nunca imaginé que el silencio pudiera tener voz. Pero aquella noche, a las 2:37 de la madrugada, el teléfono sonó sin que nadie lo hubiera marcado. Un timbre hueco, metálico, como si viniera de una habitación vacía dentro de mi propia mente. Contesté. No había nadie. Solo una respiración al fondo, leve, irregular. Y entonces, mi nombre. Daniel. Lo dijo como quien recuerda algo que nunca debió olvidar. Esa voz desencadenó la historia que estoy a punto de contarte. No es una leyenda urbana, ni una grabación perdida. Es un eco real. Un eco que sigue llamando, incluso ahora. Vivo en una ciudad pequeña, de esas que parecen detenidas entre el ruido del tráfico y la rutina de los semáforos. Trabajo como técnico de comunicaciones en una estación local de radio. Me paso el día escuchando voces que no conozco, corrigiendo sus frecuencias, ajustando lo que los demás dicen. Ironías de la vida, cuando todo empezó, fue precisamente una voz la que me corrigió a mí. Aquella madrugada, el tablero de control mostraba una señal que no correspondía a ningún canal activo. Frecuencia 91.6 MHz. No existía. Y sin embargo, transmitía. Una mujer hablaba entre ruidos de estática. Su voz era cálida, casi familiar. Decía nombres, fechas, coordenadas. Y, entre ellas, el mío otra vez. Daniel. No sé cuánto tiempo estuve escuchando antes de que la transmisión se cortara. Pero algo en su tono me dejó helado. No pedía ayuda. Avisaba. Al día siguiente revisé los registros, nadie había programado esa frecuencia. La antena ni siquiera podía emitir en ese rango. Pero ahí estaba el archivo de audio, grabado automáticamente por el sistema. Duraba exactamente 7 minutos y 13 segundos. Lo reproduje una y otra vez, tratando de entender. En el minuto 5, la voz decía algo distinto. Todos están aquí, pero nadie recuerda sus nombres. Luego, silencio. Y un sonido al final, como una puerta cerrándose bajo el agua. En ese momento aún no sabía que esa transmisión no era la primera. Ni sería la última. Los días siguientes, comenzaron los rumores. Gente de distintos barrios afirmaba haber escuchado voces en los altavoces de sus casas, en televisores apagados, en intercomunicadores de edificios. Siempre el mismo patrón, la voz llamaba a alguien por su nombre. A veces respondían. Y después, desaparecían. 3 casos en una semana. Personas que salieron de sus apartamentos para ver quién los llamaba y nunca regresaron. La policía lo atribuyó a coincidencias. Yo sabía que no lo era. Porque cada desaparición coincidía con una transmisión en mi tablero. Mismo minuto. Misma frecuencia. La señal venía del norte de la ciudad. De una zona industrial abandonada. Allí, según los registros antiguos de la radio, había funcionado la primera torre repetidora, desconectada en 1997 después de un incendio. Ninguna fuente eléctrica debería llegar hasta ella. Pero las coordenadas que la voz mencionaba en la cinta apuntaban exactamente a ese lugar. Decidí ir. No por curiosidad, sino por necesidad. Cuando escuchas tu nombre repetido desde la nada, no puedes seguir fingiendo que no existe. El camino hacia la vieja torre cruzaba una zona olvidada, bodegas en ruinas, vagones oxidados, carteles medio borrados por la lluvia. Nadie pasaba por allí desde hacía años. Al acercarme, la señal en mi radio portátil empezó a subir de intensidad. 91.6 MHz. La misma frecuencia. Encendí la grabadora y entonces la escuché. Daniel, no sigas. La voz no venía del transmisor. Venía del aire. Como si la propia ciudad respirara mi nombre.
Subí los escalones metálicos de la torre. Cada paso crujía, repitiéndose en eco. Y a medida que ascendía, las voces se multiplicaban. Una mujer llorando, un niño murmurando una canción, un hombre que susurraba palabras sin sentido. En la cima encontré el panel principal cubierto de polvo. Los cables estaban cortados, oxidados, imposibles de usar. Pero el medidor de señal parpadeaba. Como si alguien, en algún lugar, todavía transmitiera desde A, ella y. Toqué el metal. El ruido se detuvo. En ese instante, escuché una respiración detrás de mí. Me giré. No había nadie. Solo el viento. O eso creí. A unos metros, entre las sombras, alguien estaba observándome. Una figura quieta, apenas visible. Llevaba una cinta colgando del cuello. Una vieja cinta de casete. Cuando parpadeé, la figura ya no estaba. Bajé corriendo de la torre, con la sensación de que algo había quedado adherido a mí. Al llegar al auto, revisé la grabadora. Estaba encendida, pero no había registrado sonido alguno. Sin embargo, el contador marcaba 7:13. 7 minutos y 13 segundos. Otra vez. Esa noche, no dormí. Pasé horas comparando la nueva grabación con la primera. No eran iguales. Pero las ondas tenían el mismo patrón de frecuencia. Dos voces diferentes, una misma estructura. Como si alguien, o algo, intentara replicarse a través de cada transmisión. Días después, los desaparecidos empezaron a regresar. No físicamente. Sus voces. Vecinos afirmaban reconocer a sus familiares perdidos en interferencias de radio, contestadores automáticos, incluso en altavoces de autos antiguos. Era imposible, pero cada vez que alguien escuchaba una de esas voces, ocurría lo mismo. Su nombre se añadía al registro. Otro desaparecido. Otro eco más en L, a frecuencia. Comencé a grabar cada manifestación. Las clasificaba, analizaba, buscaba patrones. Hasta que comprendí algo que me heló la sangre. Todas las voces estaban diciendo lo mismo, aunque en distinto orden. Estamos aquí, pero nadie recuerda nuestros nombres. Exactamente igual que la voz original. Era un mensaje colectivo, una memoria rota repitiéndose a través del tiempo. O tal vez un lamento. El 3 de noviembre, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una cinta con una etiqueta escrita a mano. Para cuando escuches tu propia voz. No reconocí la caligrafía, pero el olor del papel me resultó familiar, como ozono después de una descarga eléctrica. Conecté la cinta a un reproductor antiguo. Al principio solo ruido. Luego, mi voz. Si estás escuchando esto, significa que ya cruzaste la línea. La voz era mía, sin duda. Mis pausas, mi tono. Pero yo jamás había grabado esas palabras. No busques el origen, Daniel. El eco eres tú. Después de eso, silencio. Revisé la cinta varias veces. Analicé la frecuencia. El archivo contenía una resonancia idéntica a las otras transmisiones. Pero ahora la frecuencia se había desplazado, 91.7 MHz. Como si el eco estuviera evolucionando. A partir de entonces, mi entorno comenzó a deformarse. Las luces parpadeaban cada vez que pensaba en reproducir las grabaciones. Mis propios mensajes de voz aparecían duplicados, con pequeñas diferencias. Y en la radio de mi coche. Yo mismo me lamaba. Dormía poco, comía menos. Sentía que el sonido se filtraba en mi mente. A veces creía oír a mi madre fallecida, pidiéndome que la recordara. Otras, voces que repetían mis pensamientos segundos antes de que yo los tuviera. Lo real y lo grabado comenzaron a confundirse.
Hasta que, una madrugada, comprendí el patrón. Cada eco nuevo surgía exactamente 7 días después del anterior. Y siempre, exactamente a las 2:37 de la mañana. Miré el reloj. Eran las 2:34. El teléfono empezó a sonar. Contesté. Esta vez no hubo respiración. Solo mi voz, otra vez, pero más cansada, más humana. Ya casi no queda nadie, Daniel. Solo tú. Si cortas la señal, ellos se irán, y tú con ellos. ¿Quiénes? Pregunté. Los que no quieren ser olvidados. ¿Y si no lo hago? Entonces el eco crecerá hasta llenar cada frecuencia, cada pensamiento, cada sueño. El teléfono se apagó. Intenté encenderlo, pero no respondía. En la pantalla solo apareció un mensaje. 7:13. 7 minutos y 13 segundos. El tiempo que tarda una señal en cruzar entre dos mundos. Después de aquella noche, algo cambió. Las grabaciones dejaron de llegar. Pero la frecuencia seguía viva. Cada vez que encendía una radio, sin importar el modelo, la aguja se detenía sola en el mismo punto. 91.7 MHz. No había música. No había voces. Solo un sonido profundo, como una respiración bajo tierra. Y si escuchabas lo suficiente, entre el ruido podías oír algo más. Pasos. Como si alguien caminara justo debajo de nosotros. La curiosidad me llevó hasta las alcantarillas del sector industrial, donde según los registros antiguos, se había construido el primer transmisor de la ciudad antes de ser clausurado. Nadie lo mencionaba ya. Pero las coordenadas coincidían con la intensidad máxima del eco. Bajé con una linterna, una grabadora y una última cinta. No sabía qué esperaba encontrar. Solo sabía que debía escuchar lo que venía de abajo. A cada paso, la temperatura descendía. Los muros estaban cubiertos de inscripciones hechas con uñas o metal. Nombres. Miles de nombres. Algunos recientes, otros casi borrados por el moho. Al fondo, encontré una sala circular con un viejo transmisor oxidado. Todavía encendido. Su antena improvisada vibraba débilmente, como si aún respirara. Coloqué la cinta. La máquina comenzó a reproducir. Pero en lugar de sonidos, emitió voces humanas reales. Voces de personas rogando, suplicando ser recordadas. Voces que no venían de la cinta, sino del aire que me rodeaba. Cerré los ojos y escuché. Podía sentirlos. Todos los desaparecidos. Atrapados en una frecuencia entre la vida y la memoria. No eran fantasmas. No eran almas. Eran recuerdos, ecos de quienes habían sido borrados del mundo por el olvido, por el silencio, por la indiferencia. Cada vez que alguien dejaba de recordarlos, su voz se sumaba a señal. La estática creció hasta que se volvió insoportable. Entonces, lo escuché otra vez. Mi propia voz, multiplicada. Ahora entiendes. El eco no busca atención, busca existencia. Si alguien te recuerda, existes. Si te olvidan, te conviertes en ruido. Y entonces lo comprendí. Cada grabación, cada interferencia, cada voz. Era una súplica. Una súplica para no ser borrados de la memoria humana. Pero había algo más. Entre todas las voces, una sonaba más clara. No te vayas. Era la voz de mi madre. La misma que perdí cuando era niño. Ella estaba allí, atrapada. No en un más allá, sino en el eco de los recuerdos olvidados. Si cortaba la señal, liberaría todas las voces, incluida la suya. Pero eso significaba perderla para siempre. Si no lo hacía,
el eco seguiría creciendo, devorando la mente de todos los que lo escucharan. Miré el reloj. 2:37 de la mañana. Exactamente la hora de cada llamada. Tenía una elección: cortar la señal o convertirme en parte de ella. No recuerdo el momento exacto en que tomé la decisión. Solo recuerdo el sonido del interruptor. Un clic. Y luego, nada. Ni viento, ni lluvia, ni voces. Solo un silencio tan puro que dolía. Creí haberlo logrado. Pero entonces, desde muy lejos, escuché una voz infantil tarareando una melodía. La misma canción que una vez mi madre solía cantar cuando me quedaba dormido. Comprendí que el eco nunca desaparece. Solo cambia de lugar. Subí a la superficie al amanecer. La ciudad estaba extrañamente quieta. No había tráfico, ni murmullos, ni radios encendidas. Por un instante pensé que el mundo entero había dejado de existir. Luego vi a una mujer mayor en la calle. Tenía auriculares puestos. Y mientras pasaba a mi lado, supe lo que escuchaba. Mi voz. Intenté hablarle, pero no me miró. Era como si no pudiera verme. Miré mis manos. Transparencia. Luz. Me había convertido en parte del eco. Ahora entiendo lo que intentaban decir todas aquellas voces. Que la muerte no es olvido. El olvido es peor que la muerte. Porque te mantiene atrapado en un recuerdo que nadie pronuncia. Desde entonces, cada vez que una frecuencia se distorsiona, cada vez que alguien escucha un murmullo en medio de la estática, soy yo. Tratando de recordar quién fui. Tratando de advertirte que no cometas el mismo error. Dicen que las voces que escuchamos en la oscuridad no siempre pertenecen a los muertos. A veces son los fragmentos de quienes fuimos, repitiéndose en busca de sentido. No las ignores. Escúchalas. Porque puede que, sin saberlo, alguien esté esperando que pronuncie su nombre para existir de nuevo. Yo soy Daniel. Y esta fue mi historia. O quizás solo su eco. Si esta historia te dejó pensando, recuerda que las voces del pasado solo mueren cuando dejamos de escucharlas. Dale me gusta, comparte y suscríbete a recordar tu peor pesadilla. Donde las sombras tienen memoria. Y tú eres quien decide si olvidarlas o seguir escuchando.